Pues si ya está previsto ese punto para que empecemos. Iniciemos por su señoría, senadora Claudia López. Se le puso un término de 10 minutos para intervenir en este debate de control político. Muchísimas gracias, presidente. Empezar por felicitar al pueblo de Buenaventura, que ha dado un ejemplo de ciudadanía, de organización social, impecable, diría yo, impecable. Lamentar profundamente la respuesta del gobierno nacional. Yo creo que el gobierno nacional no puede venir aquí a decir, no, si hubo desmanes con el ESMAD, somos los más interesados en averiguar y en que se sancione. Yo le pediría al gobierno nacional que sea menos cínico. El comandante en jefe de la fuerza pública es el presidente de la República, el que dio la orden de echarle gases y usar la fuerza contra un pueblo que estaba protestando pacíficamente fue el presidente de la República. Ahora que no nos venga a decir y a lavarse las manos y a decir que no, como la orden al ESMAD se la dio ¿quién? ¿Un extraterrestre? La orden al ESMAD de atacar al pueblo inerme de Buenaventura la dio el presidente de la República. Así que el que tiene que ir a juicio y responder por eso es el presidente de la República. ¿Por qué no fue en todos estos días a Buenaventura, así como fue a pedir votos en la campaña? Ahí sí no puso la cara. Ahí sí no tuvo tiempo de ir. Entonces yo la verdad quisiera pedir como parte de este debate, si el señor ponente así lo considera, que como consecuencia de este debate de control político interpongamos una denuncia nacional e internacional por abuso de la fuerza, por la opresión a una protesta social legítima y pacífica contra el presidente de la República, el ministro de Defensa y el comandante de la policía. Y no solo el local, sino el nacional. Porque es que aquí no puede seguir ocurriendo que los ciudadanos de Colombia tienen que hacer un paro para que haya un acuerdo de cumplir la Constitución, luego 3 paros para que el gobierno les cumpla y la respuesta es ESMAD y nada pasa. Pasa que después el gobierno se aparece aquí como si el ESMAD fuera un órgano autónomo que se aparece en Buenaventura porque sí, no porque alguien le da una orden. De manera que me parece que esa es la primera medida que tenemos que empezar a tomar aquí en serio, pues porque esto va a seguir pasando todos los días. Cuando hubo paro en Tumaco, ¿cuál fue la respuesta? La misma, plomo. Cuando hubo paro en Chocó, ¿cuál fue la respuesta? La misma, atacar a las comunidades. ¿Por qué no les cumplen? Si les cumplieran no tocaría mandar el ESMAD, ni tocaría hacer paro. Es aberrante la actitud del gobierno nacional, cuya única preocupación en estas 3 semanas fue abrirle la carretera a los containers y a los camiones. Buenaventura está como está porque al gobierno nacional no le puede importar menos la gente de Buenaventura. Lo único que le importa es que el puerto funcione. ¿Cuántos habitantes tiene Buenaventura hoy? Los 430.000 habitantes de Buenaventura le tienen sin cuidado. Su único problema es que los buques puedan entrar, los containers puedan montarse en un camión y los camiones puedan entrar y salir. Punto. Y por eso empecé por felicitar al pueblo de Buenaventura, porque si hubiera sido por el gobierno nacional, ahí pueden seguir 2 meses más en esa lógica. Si la organización social de Buenaventura no persiste y se paran las calles a decir, este no es un problema del puerto ni de habilitar el puerto. A ver si logramos entender la lógica de que vamos a lograr que al puerto le vaya bien porque a Buenaventura le va bien. Y si no le va bien a Buenaventura, pues no le va bien a nadie, ni al puerto ni a nadie. Buenaventura no es el principal puerto sobre el Pacífico de Colombia. Buenaventura es un enclave en el Pacífico. Eso es todo lo que es. Así la han tratado siempre. Es un enclave. Este plan que están hablando hoy, yo fui consultora de Naciones Unidas para temas de gobernabilidad local. En el año 2004 y 2005 estuve trabajando en Buenaventura.
Este mismo plan lo vi firmado por el gobierno nacional hace 13 años, en el año 2004, yo personalmente, estando por fuera del gobierno y de cualquier actividad pública, como consultora de Naciones Unidas. En el 2004, me consta, porque estuve en esas negociaciones, hablaban del malecón, de la necesidad de que Hidropacífico cumpliera con el acueducto, de que era inadmisible que Buenaventura tuviera entre 4 y 8 horas de suministro de agua, que había que garantizar agua y saneamiento potable, saneamiento y agua potable las 24 horas del día. Hace 13 años, y hoy el gran logro es que tenemos otro papel firmado que dice que vamos a hacer lo mismo. Es increíble. Eso para decir que el problema no es solamente como este gobierno ha tratado a Buenaventura, sino como en general los gobiernos tratan a Buenaventura. Es un sitio para entrar y sacar productos de exportación e importación, para sacarle unos recursos que se vienen al bolsillo del gobierno nacional en un 80%, y el resto de Buenaventura de malas. Es una típica economía de enclave. Entonces, el llamado del senador Alexander López de que todos en esta comisión y en este Congreso nos comprometamos a que este no es el enésimo papel firmado diciendo lo mismo, sino que se cumpla. Y uno esperaría que el próximo, mire, yo les puedo anticipar desde hoy, que en un año vuelve a haber otro paro en Buenaventura. Así como este año tocó volver a hacer otro paro en Chocó. No se los voy a decir desde ya porque esa es la verdad, doctor Alexander. Hace un año hubo un paro en Chocó. ¿Y qué tocó hacer este año? Otro paro. ¿Para qué? Para cumplir en parte los compromisos desde el año pasado, porque no había un solo tema nuevo en la agenda, ni uno solo. Y eso lo sabe el doctor Murillo, que nos acompaña aquí. No fue que entre el año pasado y este, a los ciudadanos del Chocó se les ocurrió una nueva necesidad, ¿no? Las necesidades estaban claras, los pactos y compromisos estaban claros, y no se cumplieron, tocó volver a hacer un paro. La única manera de que eso no pase, de que en un año no estemos en las mismas, con el 19º papel firmado diciendo lo mismo, es que este Congreso haga de verdad su tarea de seguimiento y de control político. Y que al primer asomo, este plan le pediría yo al doctor Alexander López que lo pongamos en un cronograma y se lo repartamos a todo el Congreso, mes por mes. Este pacto que acaban de firmar, que en octubre debe estar contratado lo del acueducto, que en diciembre debe estar el estudio del saneamiento, que en octubre debe iniciarse la obra de ampliación del hospital. Y les voy a explicar qué es lo que debe parar para que esto funcione: el Congreso. El día que este Congreso le diga al gobierno: señores, ¿quieren leyes tramitadas? Cúmplanle a las regiones, que aquí no vinimos solamente a tramitar papel, sino que cumplirle a los colombianos en las regiones. Ese sí que sería un intercambio de control político enorme. Porque yo lo que he visto en mi experiencia en estos 2 años y medio es que aquí tramitamos papel, el control político consiste en advertir, en denunciar y en proponer soluciones, y a continuación no pasa nada. No pasa nada. El gobierno le incumple al Congreso, le incumple a las comisiones de control político, le incumple a los colombianos y no pasa nada, hasta que la gente, que es la que sufre las consecuencias de los incumplimientos, usa sus mecanismos de expresión política ciudadana, como los paros cívicos. Y a continuación viene el SMAT y etcétera. Entonces yo les propondría que aquí también hagamos un acto de contrición y de corrección, para ver de verdad cómo es que podemos lograr que esto se cumpla. Lo segundo que pediría es que no haya represalias del gobierno nacional. No es que ahora van a empezar a apretar a la gente. Continúe, senadora Claudia López. No es que ahora van a empezar a apretar a la gente en Buenaventura con chantajes de diferente tipo por cuenta de la organización de este paro. Ni políticas, ni económicas, ni de ningún tipo, porque no me extrañaría para nada que así fuera.
Y terminaría con lo siguiente. Miren, dijo el señor ministro del Interior que no aceptaron una de las solicitudes iniciales de los organizadores del paro, que era declarar a Buenaventura en emergencia económica, social y ambiental, porque este no era un acto súbito, no era por unos hechos eventuales, sino que es un problema estructural. Pero el problema estructural no se llama Buenaventura, señor ministro. El problema estructural se llama, todo eso que ustedes listaron aquí, en teoría lo debe financiar el SGP. La educación, la salud, agua y saneamiento, ese es el problema estructural. Es que mientras el gobierno nacional tiene 46 billones de presupuesto de inversión regionalizada, el SGP tiene 30. Porque el agregado del bull minero se lo queda en el bolsillo del gobierno nacional y lo reparte aquí en mermelada a diestra y siniestra. Entonces, si lo que queremos es que no nos toque de paro en paro, de caso en caso, de SMAD en SMAD, yo sí le pediría al gobierno, como parte de estos paros, el de Tumaco, el de Chocó, el de Buenaventura, para solo mencionar algunos, que radique el 20 de julio una reforma estructural seria para la financiación del SGP en los territorios. El dinero que se está asignando a SGP para cubrir educación, salud, acueducto y saneamiento básico no alcanza. La gente vive como en el siglo XIX, sin agua. Sin agua. Esa reforma, además, señor ministro, debería incluir una cosa obvia, pero que ninguna ley en Colombia reconoce. Y es que hay 3 Colombias: una urbana, que está en los cascos urbanos, una semirural y una rural dispersa. Y prestar esos servicios y bienes públicos tiene costos diferenciados. Una cosa es ir hasta una de las veredas, río arriba, en Buenaventura, a prestar esos servicios de educación, salud y saneamiento, y otra cosa en el casco urbano. El SGP de hoy, y ninguna ley ni mecanismo de prestación de bienes públicos y servicios públicos en Colombia reconoce esos costos diferenciales. Ni siquiera hay costos per cápita estimados. Eso debería ser el SGP. El SGP debería tener costos estimados de prestación de esos bienes en áreas rurales dispersas, en áreas rurales y en cascos urbanos, doctor Serpa. Y costos estimados per cápita. Y si queremos cumplir la Constitución, así es que se debe presupuestar el SGP. No como se hace hoy, que esto es lo que hay, esto es lo que nos vamos a robar para lo que alcance. No. Ese sistema de presupuestación obviamente no va a asegurar los derechos de los colombianos. Y sobre el tema de la corrupción, yo sí creo que ese informe de Verdad y Justicia, que es lo cuarto que quisiera pedirle a esta comisión como fruto de este debate de control político, es que... 2 minutos adicionales. Gracias, presidente. Esa comisión de Verdad y Justicia que se está pidiendo no es de verdad y justicia del conflicto armado, sino de la corrupción de los gobiernos locales, departamentales y del nacional en Buenaventura. Porque es que este cuentico de que es que la corrupción es solo local, unos loquitos allá, pues, esa es la típica actitud arrogante siempre del gobierno nacional. ¿Cómo es posible que se está poniendo plata en el tal malecón desde el 2004? Que me conste. Y vamos en el 2017 y del malecón que existe, ¿cuánta plata le han metido a eso? Hay más plata, proyectos y estudios que malecón. Eso también es corrupción. 13 años para hacer un bendito malecón que no tiene ni 2 kilómetros. Por favor, eso no es solamente incompetencia. Entonces, si queremos que Buenaventura deje de ser un enclave, hay que invertir la proporción de distribución de recursos que se quedan en Buenaventura del puerto con las que salen. El 80% de la inversión del puerto se lo queda el gobierno nacional en su bolsillo. Si queremos que Buenaventura deje de ser un enclave, la proporción se debe invertir. El 80% se debe quedar en Buenaventura y solo el 20% se debe ir a los bolsillos del gobierno nacional, para que el gobierno nacional no viva a expensas de exprimir a las regiones. De manera que quisiera dejar esas 5 propuestas muy concretas. Yo creo que hay que denunciar al Ministerio de Defensa, a la policía y al presidente de la República, que es el jefe, por los abusos y las violaciones constantes que ha hecho sobre la población de Buenaventura. Y porque aquí
cada remedio para una protesta social es palo y bolillo y gases lacrimógenos. Y por allá a las 3 semanas llegan los ministros y viceministros. Así no es. Y no tenemos por qué hacer